Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este martes 16 de diciembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Los secretarios Rubio y Hegseth presentan informe al Congreso sobre la destrucción de narcolanchas en el Caribe y Pacífico tras nuevos ataques en aguas internacionales. Y congresistas republicanos presentan una propuesta de ley de salud que no extiende los subsidios al Obamacare. Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, critica la iniciativa del presidente Trump de declarar al fentanilo como arma de destrucción masiva. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. El secretario de Estado Marco Rubio y el de Guerra Pete Hegseth entregaron hoy un nuevo informe al Congreso de los Estados Unidos sobre la destrucción de narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. La noticia se conoce a menos de 24 horas de 3 nuevos ataques en aguas internacionales. Juan Esteban Silva nos tiene los detalles desde la Casa Blanca. Hola Karina, televidentes de Voz News, como siempre los saludo desde la Casa Blanca. Seguimos muy atentos a lo que está ocurriendo con esa estrategia de la orden dada al Pentágono para enfrentar los carteles en el hemisferio occidental, en América Latina. Pues bien, tenemos un nuevo ataque. Miren ustedes las imágenes a las que ha tenido acceso Voz News reveladas por el Comando Sur de los Estados Unidos. Ya son más de 25 ataques en total, más de 95 personas muertas. En este caso, el ataque que se dio ayer, en realidad fueron 3, esta vez en aguas del Pacífico. Y lo que dice el secretario de Guerra, lo que dice el Pentágono y el Comando Sur es que 8 personas murieron en este nuevo episodio que protagoniza la autoridad en Estados Unidos, las fuerzas de los Estados Unidos en contra del narcotráfico. Recordemos que el siguiente paso son los ataques vía terrestre. Pues a propósito, televidentes de Voz News, hoy estuvo en Capitol Hill el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth entregando un nuevo informe a legisladores sobre lo que está ocurriendo justamente con esos bombardeos en aguas internacionales. Lo que ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio es que todo se enmarca en la legalidad justamente porque se está protegiendo a los Estados Unidos. Provide updates on this counter-drug mission, which is focused on dismantling the infrastructure of these terrorist organizations that are operating in our hemisphere, undermining the security of Americans, killing Americans, poisoning Americans. And this has been a highly successful mission that's ongoing and continued, and we're pleased to be here today to update Congress on how that's developing and how that's moving forward. As I said, I believe it's our 22nd, 23rd such engagement, certainly been at least the 4th or 5th that I've been involved in. Y miren ustedes lo que ha dicho el secretario de Guerra, Pete Hegseth. It is the 22nd bipartisan briefing we've had on a highly successful mission to counter designated terrorist organizations, cartels, bringing weapons meaning drugs, to the American people and poisoning the American people for far too long. So we're proud of what we're doing, able to lay it out very directly to these senators and soon to the House. It's all classified, we can't talk about it now. We're also going to tomorrow allow the HASC and SASC to see the unedited video of the September 2nd, alongside with Admiral Bradley, who has done a fantastic job. Pues bien, al término de la reunión quiero contarles, llamó la atención lo que ha dicho el senador republicano Lindsey Graham, uno de los hombres más cercanos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que si bien está clara la legalidad de los operativos, lo que no queda muy claro todavía, después de haber escuchado a Marco Rubio, después de haber escuchado a Pete Hegseth, es si el plan finalmente es o no sacar a Nicolás Maduro en Venezuela. Miren ustedes. I don't think most Americans give a damn about the video. I'd like all of us to see it. Most Americans are going to know what's going to happen next. I want to know what's going to happen next. Is it the policy to take Maduro down? It should be if it's not. And if he goes, what's going to happen next? I'd like a better answer as to what happens when Maduro goes. A propósito, como dato de cierre, les quiero contar, Estados Unidos está designando al denominado cartel o clan del Golfo en Colombia. Este es un grupo criminal que ha sembrado terror en varias zonas de Colombia, lo hace el Departamento de Estado, lo hace el Departamento del Tesoro, entra a la lista de organizaciones terroristas extranjeras junto a otros grupos colombianos como la guerrilla del ELN. Ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio que este grupo pues básicamente se dedica al narcotráfico y esto lo que permitirá entonces, televidentes de Voz News, es enfrentarlos más directamente y le abre la puerta a mayor posibilidad de sanciones. Así que sigue
esa guerra contra el narcotráfico por parte de la administración Trump. Es la información desde la Casa Blanca. Para Voz News, Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por ese reporte. Y el Senado aprobó con un respaldo bipartidista el proyecto de ley anual de política de defensa, despejando un obstáculo procesal clave y encaminando la iniciativa hacia su aprobación final en los próximos días. La votación fue de 76 a 20, lo que permitió iniciar la fase de consideración de enmiendas. La Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA, por sus siglas en inglés, para el año fiscal 2026 es una de las pocas piezas legislativas que el Congreso debe aprobar obligatoriamente cada año. El paquete autoriza cerca de $901 millones para el Pentágono y otros programas vinculados a la defensa, una cifra que supera en aproximadamente $8,000 millones la solicitud presentada por el presidente Trump a comienzos de año. Ante la ausencia de una fecha límite inmediata para la financiación general del gobierno federal, la NDAA se ha convertido en una prioridad para el Senado. Tradicionalmente, este proyecto suele marcar el cierre del año legislativo. Y escuche esto, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez enfrenta críticas tras revelarse que su campaña gastó cerca de $50,000 en Puerto Rico en hoteles y restaurantes de lujo, además del alquiler de un local donde se presentó el artista Bad Bunny. Los cuestionamientos apuntan a que su imagen socialista podría ser más una marca que una convicción al vivir como las élites que ella dice combatir. El ex secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, calificó a Ocasio-Cortez de hipócrita, recordando el vestido de diseñador que utilizó en la gala del Met con el lema "Impuestos a los ricos". Spicer también criticó a los demás miembros del llamado escuadrón, acusándolos de denunciar el capitalismo mientras se benefician de él, viajando en aviones privados y acumulando riqueza en el Congreso. ¿Qué le parece? Y la secretaria de Trabajo, Lori Chávez Dreamer, anunció el envío de un equipo especial a Minnesota para investigar denuncias de fraude en programas de beneficios sociales. En una entrevista en el podcast Ruthless, explicó que el Departamento de Trabajo enviará a un equipo dedicado al seguro de desempleo para identificar dónde se está produciendo el fraude. Chávez Dreamer señaló que los estadounidenses esperan que sus aportes se utilicen de manera correcta y no sean aprovechados indebidamente. Recordó además que el presidente Donald Trump ha sido claro al afirmar que el fraude no tiene cabida en ningún gobierno. El lunes, el Departamento de Trabajo confirmó que iniciará una revisión específica de varios programas sociales en Minnesota tras los recientes hallazgos del multimillonario fraude generalizado en ese estado. Y el Departamento de Seguridad Nacional rechazó las declaraciones de la congresista demócrata Ilhan Omar, quien denunció que su hijo habría sido supuestamente detenido por agentes de ICE y le pidieron comprobante de ciudadanía. En su cuenta de X, el DHS aseguró que ICE no tiene absolutamente ningún registro de que sus oficiales o agentes hayan detenido al hijo de la congresista Omar. La institución calificó como vergonzoso que sin pruebas Omar lanzara estas acusaciones para demonizar a ICE como parte de una estrategia de relaciones públicas. Además, sostuvo que las denuncias de perfiles raciales son repugnantes, imprudentes y categóricamente falsas. El DHS enfatizó que lo que convierte a alguien en objetivo de las autoridades migratorias es su situación ilegal en el país, no su raza u origen étnico. Recordaron que bajo la cuarta enmienda los agentes actúan con sospecha razonable al realizar las detenciones. Y la revista Vanity Fair publicó hoy un artículo en el que atribuye a la jefe de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, polémicas declaraciones como que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene personalidad de alcohólico porque trabaja con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. En una serie de conversaciones mantenidas durante el último año con la revista Vanity Fair, recogidas en 2 artículos, Wiles supuestamente define también al vicepresidente estadounidense J.D. Vance como un teórico de la conspiración y afirma que Elon Musk consume ketamina y critica a la fiscal general Pam Bondi por la gestión del caso del pederasta Jeffrey Epstein. Susie Wiles, de 68 años, es la primera mujer en ocupar el cargo de jefe de gabinete de la Casa Blanca, responsable de organizar el funcionamiento diario de la presidencia, y Trump se refiere a ella constantemente como la mujer más poderosa del mundo. Y ante la publicación de este artículo, Wiles escribió en su cuenta de X que era una pieza engañosamente elaborada, que la ataca a ella y al mejor presidente, al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor gabinete de la historia.
Se ignoró un contexto significativo y se omitió gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente. Supongo, después de leerlo, que esto se hizo para crear una narrativa caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo, dijo Wiles. La jefe de gabinete de la Casa Blanca resaltó también que la verdad es que la Casa Blanca de Trump ya ha logrado más en 11 meses que cualquier otro presidente en 8 años, y eso se debe al liderazgo y la visión inigualables del presidente Trump, para quien ha tenido el honor de trabajar durante la mayor parte de una década, señaló Wiles. Y los republicanos moderados de la Cámara de Representantes empiezan a dar señales de que apoyarán el plan de salud impulsado por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, una propuesta que no extiende los subsidios al Obamacare. Vanessa Vallejo nos cuenta cómo avanzan las discusiones en el Partido Rojo y cómo se ve el panorama frente a los precios de los seguros médicos. Vanessa. Continúan las discusiones entre los republicanos sobre cómo votar respecto a los seguros de salud, particularmente respecto a los subsidios al Obamacare. Y es que aunque el liderazgo republicano está convencido de que no es correcto extender los subsidios al Obamacare, hay congresistas moderados que representan distritos púrpura que creen que es conveniente extender estos subsidios. Hoy el speaker de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, aseguró que su propuesta cada vez gana mayor apoyo entre los moderados que se oponían. Escuchemos lo que ha dicho. There's about a dozen members in the conference that are in these swing districts who are fighting hard to make sure that they reduce costs for all of their constituents. And many of them did want to vote on this Obamacare, COVID-era subsidy the Democrats created. We looked for a way to try to allow for that pressure release valve, and it just was not to be. We worked on it all the way through the weekend, in fact, and in the end, there was not an agreement, wasn't made. Now, everybody was at the table in good faith. La propuesta republicana que se someterá a votación en la Cámara de Representantes probablemente mañana ampliaría la disponibilidad de los planes de salud colectivos y de los llamados acuerdos Choice. Impondría nuevos requisitos de transparencia a los administradores de beneficios farmacéuticos con el fin de reducir los costos de las medicinas y asignaría fondos para la reducción de costos compartidos con el fin de disminuir las primas en el mercado individual, pero no extiende los subsidios al Obamacare. Entre las razones que los republicanos han dado para no apoyar Obamacare y buscar otra opción está el alto nivel de fraude que dicen que ocurre en ese sistema. Vamos al speaker hablando al respecto. Over the last 2 years, they submitted 24 totally fraudulent applications for these Unaffordable Care Act subsidies, okay? 23 out of 24 were approved. There were no Social Security numbers provided, no verification of income, or even citizenship. Pues veremos si en la votación el speaker finalmente logra convencer a los representantes republicanos moderados y hacerlos que voten por su propuesta que no considera la extensión de los subsidios al Obamacare. Mientras tanto, los demócratas se mantienen en que lo necesario es aprobar esos subsidios y van a utilizar este punto como una de las retóricas más importantes de cara a las elecciones de medio término. Y un informe presentado ante el Congreso por la Oficina de Inteligencia Nacional encendió las alarmas sobre las consecuencias de la política migratoria aplicada durante la administración del expresidente Joe Biden. De acuerdo con el testimonio oficial, cerca de 18,000 personas catalogadas como terroristas, conocidos o sospechosos habrían ingresado al país en los últimos 4 años, principalmente a través de la frontera sur. La información fue expuesta por el director del Centro Nacional contra el Terrorismo, Joe Kent, durante una comparecencia ante legisladores a finales de la semana pasada. Kent sostuvo que las políticas de apertura fronteriza implementadas entre 2021 y 2025 permitieron la liberación y asentamiento en comunidades estadounidenses de individuos que, bajo los procedimientos habituales, no habrían sido admitidos en el país. Y continúa la intensa búsqueda del pistolero responsable del ataque ocurrido el sábado en la noche en la Universidad Brown, que dejó 2 personas muertas y 9 heridas. El FBI advirtió que el sospechoso debe ser considerado armado y peligroso y pidió la colaboración de la ciudadanía, asegurando que ninguna cantidad de información es demasiado pequeña o irrelevante. Mientras tanto, la policía de Providence difundió un video de vigilancia que muestra a una persona de interés y el FBI ofreció una recompensa de $50,000 por datos que conduzcan a su identificación, arresto y condena. El individuo es descrito como de aproximadamente 1.73 metros de altura y complexión robusta.
Le repetimos, el FBI ofrece una recompensa de $50,000 y reiteran el llamado a la comunidad para aportar cualquier información que ayude a resolver este caso. Nos vamos a la pausa comercial. Bochornoso espectáculo, golpes, empujones y jalones de cabello obligaron a suspender la sesión del Congreso en Ciudad de México. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. El mercado laboral estadounidense dio en noviembre muestras de debilitamiento con un aumento de la tasa de desempleo que llegó al 4.6%, así lo informó el Departamento del Trabajo. Aún así, la creación de empleo en noviembre fue mejor que las expectativas del mercado, con 64,000 nuevos puestos de trabajo, según las cifras oficiales publicadas este martes. El empleo aumentó en los sectores de la sanidad y la construcción en noviembre, mientras que el gobierno federal siguió perdiendo puestos de trabajo, detalló el departamento. Este aumento del desempleo incrementa la posibilidad de forzar a la Reserva Federal a reducir aún más los tipos de interés para impulsar la economía en los Estados Unidos. Y ya comienzan a verse los efectos de los aranceles. Consumidores dicen verse afectados en los precios en algunos artículos de varios sectores. Esto a propósito de las compras navideñas. Fernando Mejía tiene el reporte desde California. En la época navideña hay 3 artículos que son parte primordial de estas fechas para regalos y algo más: juguetes, artículos electrónicos y decoraciones navideñas. Estos elementos básicos de la Navidad ahora cuestan más caros. Pues la mayoría dicen por los aranceles que el presidente puso, pues a eso, pues ahorita ya la gente quiere todo barato, pero como nos han subido a nosotros tenemos que subir un poquito. Como esta la damos a 20, ahora la tenemos que dar a 30. Los juguetes en su mayoría son importados de China. Sus precios han sido una montaña rusa con la guerra de aranceles con ese país. En el momento más crítico, ese arancel llegó a 145%, al final quedó en un 47%, algo muy dañino para aquellos con jugueterías. Todo está costando muy caro. Todo ha subido. ¿Y qué ha tenido que hacer? Pues está mal todo, pues no podemos subirle también porque la gente no quiere comprar. Recientes estudios demuestran que la gente gastará menos esta Navidad. Aparatos eléctricos que son muy populares como regalo y que también vienen de China o de países asiáticos con aranceles elevados también han sufrido incrementos. La diferencia se siente en cuanto uno llega a esta popular área comercial muy cerca del centro de Los Ángeles. En las calles no hay adornos navideños, ni luces ni esferas que son muy típicas de esta época del año. César Segura, que se gana la vida dirigiendo tráfico en esta zona, dice que es la peor época navideña que recuerda. A otros años ya había más ambiente, más gente ya comprando para Navidad y todo eso, pero ahorita ya las cosas han cambiado por lo mismo de las redadas y todo eso, la gente ya no quiere salir. No hay mucho negocio ya ahorita ya. Y bueno, una Navidad sin decoraciones no es Navidad, y si se preguntan de dónde viene esta mercancía, la respuesta es la misma: de China y de países asiáticos. Por consiguiente, estará un poco más cara. Los mismos consumidores han tenido que hacer reajustes económicos este año. ¿Tuviste que economizar en esta Navidad? La verdad sí. ¿Por qué? No, pues como te digo, o sea, si no hay ventas, no hay dinero. Expertos recomiendan comprar en tiendas conocidas como de segunda mano. Estas tiendas se surten de los artículos existentes sobrantes de las grandes tiendas que incluso fueron introducidos al país antes de que comenzara esta guerra de aranceles. Fernando Mejía, Voz News, Los Ángeles. Y abogados del presidente Trump presentaron el lunes una demanda civil contra la cadena pública británica BBC por un monto de $10,000 millones por la emisión de un programa que editó fragmentos de su discurso del 6 de enero de 2021. La acción judicial fue interpuesta ante un tribunal federal del estado de Florida. Solicita $5,000 millones en daños por difamación y $5,000 millones por prácticas comerciales desleales, informó la agencia AP. En ella, los abogados del mandatario sostienen que la BBC editó de forma maliciosa e intencional las declaraciones separadas por casi una hora para dar la impresión de que el presidente Trump
incitó a sus seguidores a cometer actos de violencia durante el asalto al Capitolio. Hace apenas unas semanas, la emisora pidió disculpas por esta edición. A ver, les pido perdón, a ver, compañeros, compañeras y compañeros, les ruego, por favor, a legisladoras y legisladores. Así fue como legisladoras del Congreso de la Ciudad de México se pelearon a golpes, empujones y jalones de cabello ayer lunes en la tribuna principal de la sede parlamentaria durante un debate televisado en vivo por la cadena de la institución. El incidente ocurrió cuando diputadas del Partido Acción Nacional, el PAN, tomaron la tribuna como protesta ante el supuesto incumplimiento de acuerdos del oficialista Partido Morena. Las imágenes muestran que al menos 5 legisladoras de ambos partidos discutieron fuertemente, se dieron codazos y manotazos en el intento de las morenistas de retirar de la tribuna a las opositoras del PAN. Durante la trifulca, otros legisladores intentaron separar a las diputadas y calmar los ánimos, mientras el resto de los presentes se limitó a mirar o a filmar la escena con sus teléfonos celulares. Los legisladores del PAN abandonaron el recinto tras el incidente, mientras la mayoría de Morena aprobó que se reanude el debate sin la presencia del partido opositor. ¿Qué le parece? Y México vuelve a quedar bajo la lupa del presidente Donald Trump luego de que el presidente estadounidense firmara una orden ejecutiva que coloca al fentanilo al nivel de un arma de destrucción masiva. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos tiene la respuesta del gobierno mexicano. Alejandro. Así es, Karina, es un gusto saludarte. Y hay que recordar que el presidente Trump ha dicho que la mayor parte del fentanilo ilegal que se consume en Estados Unidos entra por la frontera de México, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre esta orden ejecutiva que declara el fentanilo como arma de destrucción masiva. Vamos a analizar qué implicaciones tiene. Una parte es, se manda para que se haga ley en Estados Unidos, y otra parte es un decreto. Entonces, apenas estamos analizando el alcance de lo que se publicó. Hay que recordar que el presidente Trump aseguró que cualquier país que fabrique este opioide sintético y lo trasiegue a los Estados Unidos será sujeto de ataque. El tema de que cambies al fentanilo y nombrarlo como arma de destrucción masiva deja de ser un asunto de drogas y se convierte en un asunto de seguridad nacional. Y si nos ponemos más profundos de cara al TEMEC, se vuelve en un asunto de seguridad hemisférica. Por lo que especialistas ven esta orden ejecutiva del presidente Trump como otra herramienta más para justificar un posible ataque. El tema de utilizar conceptos con esta naturaleza no es nada más cambiar la narrativa, sino utilizar los instrumentos del Estado de manera distinta para hacerle frente a este tipo de riesgos. Pero lo que más preocupa para algunos especialistas es la respuesta del gobierno mexicano ante estas declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, que no sea nada contundente. Y a mí sí me preocupa mucho la falta de contundencia institucional totalmente, porque sí nos pone en un riesgo que me parece que puede venir escalando, sobre todo ante esto que dices, que además es una decisión muy unilateral del presidente, que no se puso en discusión con el resto de los poderes en Estados Unidos. Pero para el gobierno de México lo más importante es atacar el problema del consumo del fentanilo ilegal. Son precisamente atacando las causas que lleva a este consumo, que ha dejado más de 300,000 personas sin vida en los últimos 5 años en los Estados Unidos. Si no se atienden las causas, será el fentanilo, será otra droga, seguirán utilizándose drogas. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roldán. Pasamos a Venezuela, y es que el dictador Nicolás Maduro arremetió en contra del recién electo presidente de Chile, José Antonio Kast, por su postura migratoria. Escuchemos parte de lo que dijo. Lo que sí yo me meto es decirle a este señor Kast, usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta, cuidadito. Escúcheme bien, ¿no? El que se mete con Venezuela se seca, y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast. Ante esto, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, reaccionó y aseguró que la opinión de Nicolás Maduro le tiene sin cuidado. Escuchemos.
Las declaraciones de Maduro, que es un dictador, un narcodictador, y que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable. Maduro, a quien buena parte de la comunidad internacional acusa de haber cometido fraude en las 2 últimas elecciones presidenciales, tiene pocos aliados o respaldos económicos y cada día aumenta la presión militar y política de Estados Unidos en contra del narcorrégimen venezolano. Por cierto, en un nuevo episodio de mi podcast Karina Yapor Fierce Talks tuvimos la oportunidad de conversar con José Pereira, expreso político venezolano, quien vivió años de encierro, persecución y torturas por parte del narcorrégimen de Maduro. Pereira fue uno de los llamados 6 de Citgo, pero ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo superó y cómo ahora está ayudando a otros? Aquí parte de esta entrevista. No teníamos agua y lo peor de todo, no teníamos comida. Nosotros pasamos días pasando hambre. Y los castigos eran colectivos. Lo otro que ellos tenían un cuarto que hoy día es muy famoso porque está denunciado, lo llamaban el cuarto de los locos, donde hacían torturas físicas y yo las escuchaba de noche. La peor cárcel que puede haber y la peor cárcel que puede tener una persona está acá. Claro. No se pierda este testimonio que deja al descubierto la realidad que enfrentan cientos de presos políticos de la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Se estrena esta noche al terminar el noticiero a las 9 hora del este, después del noticiero en nuestro canal de YouTube, Voz Media. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese, ya viene nuestro panel para hablar de lo que hace titulares hoy. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Hoy no se deja de hablar en Washington, D.C., de la entrevista publicada por la revista Vanity Fair con la jefe de gabinete del presidente Trump, Susie Wiles. Se dice que en ella Wiles habría dicho, entre otras cosas, que el presidente Trump tenía una personalidad alcohólica porque trabaja bajo la idea de que no hay nada que no pueda hacer. Para analizar todo este escándalo, le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista político de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz; y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y es que este escándalo apenas comienza, en realidad no sabemos hasta dónde va a llegar, pero hay declaraciones muy fuertes y quisiera comenzar primero por las declaraciones que te llaman la atención, Alfonso, y si crees que realmente Susie Wiles pudo haber dicho algunas de estas citas que publica la revista. Bueno, francamente, aquí hay mucho que desempacar. No tengo duda que las citas son de ella, y ella, al responder al artículo, una vez salió, no ha negado que dijo lo que dijo. Lo que está diciendo es que fue sacada de contexto. Lo que pasa es que si uno lee esas citas, yo no sé cómo puedes sacar a esas citas fuera de contexto. Quizás falta más información, pero dijo lo que dijo. Y ciertamente, si uno toma todas esas citas, contribuye a crear la percepción de un presidente obstinado, caprichoso, de una Casa Blanca caótica, y eso pues francamente no ayuda. Me sorprende que una persona como ella, que tiene tanta experiencia política, haya sido tan ingenua a desarrollar una relación con este periodista. Aparentemente desde antes, desde la campaña, desarrollaron esta relación, tuvieron aparentemente como 11 entrevistas y aparentemente desarrollaron una amistad. En un momento en el artículo, en un punto se dice que ella estaba hablando con él mientras hacía su lavadora en su apartamento en Washington. O sea que parece que se creó un ambiente de confianza, pero eso pasa mucho con la prensa tradicional, de periodistas inescrupulosos que no son éticos, que desarrollan una relación de confianza con funcionarios, le sacan información y después se viran, y da la impresión de que eso es lo que ha sucedido. O sea, yo no sé
La reacción de la administración ha sido de todos los jefes de gabinete y oficiales, incluso el presidente, salir a apoyarla. El comentario de que el presidente es una personalidad alcohólica es el comentario realmente que menos impacto tiene, porque el propio presidente ha dicho en el pasado que él tiene que si él bebiera fuera alcohólico por su personalidad. Yo creo que es el resto de cosas que dice, ¿verdad? Que cuestionando, ¿verdad?, la forma en que se informaron los aranceles que están teniendo un impacto doloroso, diciendo que para intervenir en Venezuela el presidente necesita autoridad legal, cosa que la administración ha negado. El esfuerzo para informar sobre la investigación a Epstein, que fue mal manejado por Bondi, critica a J.D. Vance diciendo que por 10 años estuvo promoviendo teorías de conspiración. De Ross Vought, el jefe de la Oficina de Gerencia de Presupuesto, dice que en inglés es un zealot, o sea, un fanático ideológico extremo. O sea, son tantas cosas. Estas son algunas de las cosas que se dicen en ese artículo. Entonces, claro, le está hablando de todo. Y pues habrá que ver, como tú dices, esto acaba de salir, la primera reacción ha sido de apoyo a ella, pero al final el que manda es el presidente. Él ha dicho que no ha leído todo el artículo. En el pasado, cuando él ha visto este tipo de cosas, sabemos lo que sucede. Hace una semana salió un artículo que decía que ella estaba por salir. No sé, me pregunto si también esta es una forma, si está por salir, de ella definir la percepción de ella en la prensa antes de salir. No sé, pero esto pica y se extiende. A mí de verdad que me extraña demasiado con todas estas aseveraciones, algunas de ellas que tú has mencionado, otras como asegurar que en el caso de Kilmar Abrego García se le envió de manera errónea, que no se debió mandarlo a El Salvador. Señalando todas estas cosas, me parece tan extraño de una jefe de gabinete, incluso si lo piensas, dar una entrevista y hacer estas afirmaciones. Por eso es que me cuesta tanto creer que ella en realidad hizo muchas de estas afirmaciones. Y también el ver el artículo como está planteado. Pone algunas como declaraciones formales y otras como que fueron off the record, lo que se conoce fuera de récord, ¿no? Como el momento en el que tú señalas en la lavandería, lavando, que supuestamente le hizo esos comentarios al periodista. Si se establece que es off the record, el periodista no se supone que use la declaración. Exacto. Pero es posible que ella pensaba que estaba hablando off the record y el periodista sencillamente decidió irse con esas declaraciones. Pero esa es la prensa irresponsable y antiética en Estados Unidos. El problema es que si lo dijiste, ya no puedes negarlo. No, y además las consecuencias que esto puede tener para la administración del presidente. Vanessa, me voy contigo. Evidentemente, después de la publicación de esto, Susie Wiles ha dicho que fue una pieza engañosamente elaborada. ¿Qué opinas de lo publicado ahí? Pues que esto nos da espacio para un montón de teorías. A ver, yo lo que descarto es que no sean sus frases, es decir, ella ya, digamos que implícitamente reconoció que sí lo dijo en el momento en el que saca una publicación diciendo que la sacaron de contexto. El periodista creo que también dijo que tenía todo grabado y que no se había inventado nada de eso. Entonces, sí lo dijo. Ahora, a mí me cuesta mucho trabajo creer que Susie Wiles, una persona con tanta experiencia, que en realidad podríamos decir que es de las más inteligentes del gabinete, por eso la pusieron en el puesto en el que está, porque sabe cómo manejar muchas situaciones. Me cuesta mucho trabajo creer que se haya dejado engañar, me cuesta mucho trabajo creer que no sé, le dio un episodio de locura y no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Yo sí dejaría abierta la puerta a que intencionalmente quería que este tipo de declaraciones salieran. ¿Por qué? No lo sé. A veces uno como que se tarda mucho tiempo, pierde mucho tiempo tratando de entender por qué la gente hace cosas y a veces simplemente la gente tiene instintos o sentimientos que quiere sacar y cree que es la oportunidad de sacarlos y de pronto no tiene una explicación racional. Pero lo que me parecería muy raro si es que una persona con tanta experiencia simplemente hubiera cometido un error. Es decir, para mí es más fácil creer que era su intención que fue un error. Ahora, aquí podemos discutir toda clase de teorías, como lo dices. Para mí, por ejemplo,
¿no sería también una emboscada, una entrevista emboscada? Porque vamos a ver, Susie Wiles es la jefe de gabinete, ella ha logrado una armonía que ha prevalecido todos estos 11 meses de la administración del presidente, donde se ve realmente una cooperación por parte de todos los que conforman el gabinete del presidente. Lo vemos en las conferencias de gabinete que dan, donde todo está ordenado, donde todos están en sincronía, donde todos en realidad rinden cuentas de lo que la administración está haciendo. Para mí, alguien que le quiere hacer daño a la administración del presidente Trump, tienes que encontrar un punto débil en donde derrumbarlo, o sea, derrumbar prácticamente a la mano derecha del presidente es causar un daño real y una desestabilización por completo. ¿Cómo lo ves tú, Orlando? No, yo no sé cómo esto podría ser una emboscada cuando hubo 7 entrevistas con gente del equipo e incluso una sesión fotográfica para la que posaron alegremente. Esto no es como que un periodista agarró a Susie Wiles en un momento incómodo, le hizo unas preguntas fuera de contexto, la sacó y ya. Esto es un reportaje preparado, es un reportaje que lleva días en hacerse y que finalmente ha salido publicado de una manera que no le gusta a Susie Wiles. Como dice Vanessa, Susie Wiles es una de las personas más talentosas de la administración, por lo tanto no se entiende qué fue lo que pasó aquí. Yo creo que Susie Wiles y muchos de la administración se dieron un poco a cómo se planteó este reportaje. Probablemente Vanity Fair y un poco el aura de Vanity Fair, que es esta revista glamurosa donde trata de perfilar a personalidades políticas como gente del espectáculo, ¿no? y gente del buen gusto, etcétera, pues quedaron embelesados con la posibilidad de tener un buen perfil en Vanity Fair. Y quizá para tener un buen perfil en Vanity Fair tuvieron que soltar una que otras comentarios que fueran un poco controversiales, etcétera, pero creo que esto no lo tomaron tan en serio. Me parece error tras error de gente de la administración. Yo no entiendo realmente qué hay de fondo. Susie Wiles dice que fue sacada de contexto, pero hay frases que contexto, el que le pongas, son una locura, no tienen sentido. Yo no sé cómo tú sacas de contexto decir que la administración necesita la aprobación del Congreso para strikes, para bombardeos en Venezuela. Entonces, no sé, a mí me decepciona. Yo pensaba que Susie Wiles era la persona que manejaba el orden y la armonía en la Casa Blanca, pero esto es un desastre, probablemente provocada por una persona que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y a mí lo que me cuesta trabajo creer es que, como tú lo dices, hay fotografías posadas, incluso está Stephen Miller, están varios posando, el mismo J.D. Vance en estas fotografías. Si ellos hubieran sabido que este iba a ser el tono de la revista, me parece muy difícil que se hubiesen prestado a estas fotografías. Una revista, además, que le ha sacado portadas a Alexandria Ocasio-Cortez, a Obama, y donde siempre los han pintado de manera tan positiva. No sé, es tan difícil. Quizá ellos pensaron que iba a ser una entrevista, no sé, más justa. No sé, es inconcebible. Me parece abismal, un error abismal, si es que fue un error o quizá una emboscada, y ahora habrá que ver cuáles van a ser las consecuencias de ello rápidamente en 10 segundos. ¿Creen ustedes que esto va a representar la salida de Susie Wiles? Comienzo contigo, Alfonso. No me sorprendería que esto tenga consecuencias y que veamos la salida de Susie Wiles en los próximos días, antes que termine el año. Como dije, se está hablando de ello. Y quizás, como decía Vanessa también, estas cosas no suceden a veces por accidente. Quizás esta es su manera de crear una percepción pública de su labor en la administración como jefa de gabinete en el momento que está por salir. Vanessa, Orlando, rápidamente, ¿creen que esto va a causar la salida de Susie Wiles del gabinete como jefa de gabinete? Pues dependerá de qué decida hacer Trump, pero yo creo que aquí la responsabilidad no es del periodista, sino de Susie Wiles. Es decir, si yo me siento con un periodista de izquierda, aun cuando yo le diga esto es off the record, es mi responsabilidad lo que salió de mi boca. Orlando. Sí, de acuerdo. Mira, a mí me llama la atención que salió toda la administración, el gabinete, con un mensaje único en respaldo a Susie Wiles, pero no me sorprendería. Y esto también, como dicen Alfonso y Vanessa, podría ser intencional por parte de Susie Wiles. Estos mensajes que han salido podría ser el último esfuerzo de Susie Wiles de generar un mensaje dentro de la opinión pública que le favorezca a ella, considerando que podría salir de la Casa Blanca.
Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Con eso nos vamos a la pausa comercial. No se mueva de su asiento, aún hay más aquí en el panel de voces. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. El día de hoy, el secretario de Estado Marco Rubio y el de Guerra Pete Hegseth entregaron al Congreso un nuevo informe sobre la destrucción de narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Ayer ratificaron el plan de seguridad y la estrategia del gobierno frente al narcotráfico en la región. Regresamos con nuestros panelistas para hablar de esto. Orlando, ¿demuestra este informe que la estrategia del presidente Trump sigue adelante pese a la oposición de los demócratas y de algunos republicanos? Sí. Yo creo que la determinación es inalterable. La administración está clara en su decisión de acabar con el narcoterrorismo en la región. Creo que lo quieren hacer de la manera más transparente y abierta posible, sin que eso implique contener o obstaculizar este proceso. Evidentemente sabemos que hay esfuerzos por parte del Congreso, el ala demócrata y un par de republicanos que quieren evitar que la administración enfrente al narcoterrorismo. Este esfuerzo no es suficiente para, por ejemplo, forzar a la administración a tener que pedir autorización u otra cosa, sino que aún la administración puede operar bajo el marco legal que se ha establecido para seguir adelante. Y yo creo que eso se va a mantener así. Mientras tanto, el Departamento de Guerra seguirá informando, como lo ha hecho, al esfuerzo bipartidista de lo que ocurre en el Caribe de la manera responsable, como hay que hacerla, pero sin que eso implique echar atrás la marcha contra el narcoterrorismo. Claro, y esto se da a conocer, esta reunión con los congresistas se da a horas de la destrucción de otras 3 narcolanchas en aguas internacionales. Ahora, por otra parte, el día de hoy se anunció que el Clan del Golfo de Colombia fue puesto en la lista de organizaciones terroristas. ¿Qué significa esto para Colombia, Vanessa? Pues que Estados Unidos está, digamos que escarbando más en cada uno de los grupos narcotraficantes que hay en Colombia, en cada una de las operaciones que se están llevando a cabo. Todos estos grupos tienen sus lazos tanto con la tiranía de Venezuela como con ciertos sectores políticos en Colombia. Entonces, yo creo que aquí, más de ese esfuerzo frente a lo que pasa con Venezuela, pero también creo que esta noticia hace temblar a varios políticos en Colombia que saben que si se les hace una investigación van a encontrar esos lazos con grupos como, por ejemplo, el Clan del Golfo. Bueno, y este es uno de los pasos contundentes que sigue dando la administración. El día de ayer, el presidente también designó el fentanilo como arma de destrucción masiva. El gobierno de México, la presidente, obviamente criticó esta designación por parte del presidente Trump. ¿Cómo lo ves, Alfonso? ¿Y qué pueden hacer en la administración para convencer a los congresistas de que este es el camino correcto para proteger a los ciudadanos estadounidenses de esta amenaza? Bueno, sobre la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva, honestamente no vi exactamente cómo se hizo ese anuncio, si fue sencillamente un ejercicio retórico o si hay algún tipo de legislación federal que establece unos parámetros para hacer ese tipo de declaración. Honestamente me llamaría la atención que legalmente se pueda definir el fentanilo como arma de destrucción masiva, por letal y terrible que sea, ¿verdad? Pero mira, yo creo que la comunicación en el Congreso tiene que seguir, ha sido fluida. También me parece importante que el secretario Hegseth hoy haya dicho que no va a ser público el video del segundo misil a la narcolancha que ha generado tanta controversia. Esa no es la práctica del Departamento de Defensa y yo creo que no nos tenemos que acostumbrar ahora que cada vez que haya algún tipo de intervención militar, el Departamento de Defensa tenga que hacer público todos los videos de esos ataques. Lo que sí va a hacer, que es lo importante, es enviar el video a los comités
pertinentes en Cámara y Senado para que ellos vean el video. Esa es la responsabilidad que tiene el Congreso. En representación nuestra, el poder entonces supervisar la política de seguridad nacional de los Estados Unidos, pero no es que ahora el Ejecutivo va a hacer público todos los documentos y todos los videos de todas sus decisiones. Eso sería totalmente absurdo y no permitiría que el Ejecutivo haga su trabajo responsablemente. Vamos a ver, mira, yo creo que esto es una cuestión de tiempo, pero francamente, vamos, yo creo que es hora que ya suceda algo. Que haya autoridad, esto se ha debatido por décadas. En diciembre del 89, el presidente Bush padre invadió Panamá sin ningún tipo de autoridad legal. Esto se puede hacer. El tema es que ya se tiene que hacer. No, honestamente, yo soy de los que creo que mientras más pase el tiempo, esto puede valentonar un poco a Maduro a pensar de que él puede quedarse y que el presidente Trump no va a hacer algo. Yo creo que ya es hora de que algo suceda. Bueno, y todos estamos esperando eso. El presidente incluso lo ha mencionado en varias ocasiones, que ya se van a empezar los operativos en tierra. Hasta este momento no se ha sabido nada de ello, pero bueno, seguimos al pendiente de esta situación. Vámonos al siguiente tema importante. Crece la presión al gobernador demócrata Tim Walz y ex candidato demócrata a vicepresidente por los fraudes en Minnesota. Se da a conocer una carta de la secretaria de Educación pidiendo la renuncia de Tim Walz por este vergonzoso escándalo de los fraudes multimillonarios que han pasado bajo su supervisión. También la secretaria de Trabajo le dio 30 días a Minnesota para revisar a todos los beneficiarios del programa SNAP de servicios de estampillas de comida para saber si no hay fraude en este programa que utiliza millones de fondos del gobierno, y además se mandó a un equipo, una delegación para investigar los fraudes ocurridos en Minnesota. A la par se está tratando de dar con el fondo de esto, no solamente en Minnesota, sino en otros lugares. Comienzo contigo, Orlando, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que es hora de que el gobernador Walz de alguna manera responda por este escándalo, responda por la corrupción y responda porque además esta corrupción ha beneficiado a grupos que son enemigos de Estados Unidos. Es grave el caso en Minnesota, es grave la situación en la que se encuentra el Partido Demócrata y es grave que esto esté favoreciendo a grupos hostiles con Estados Unidos y que le quieren hacer daño al país. Walz tiene que responder. Yo espero que los procesos en su contra no acaben, que eventualmente enfrente a la justicia por esto, él y todos los responsables de esta corrupción y este desvío de dinero. Quien está también su nombre involucrado, al menos con las personas, algunas de ellas que ya fueron declaradas culpables, es la congresista Ilhan Omar. Ella difunde supuestamente que ICE detuvo a su hijo y le pidió prueba de ciudadanía estadounidense. El Departamento de Seguridad Nacional ha respondido y dicho que no hay ningún registro de que los agentes lo hayan detenido para pedirle prueba de ciudadanía. ¿Es esto un intento de distracción de este esquema de fraudes o cómo lo ves, Vanessa? El hacerse víctimas de alguna manera ante esto, ¿no? Sí, yo creo que ante este nivel de descaro que estamos viendo, que es un descaro que, digamos, pasa los límites legales, incluso aquí lo que se necesita es, digamos que una investigación por fuera, una investigación del gobierno federal, porque los llamados al gobernador Walz a que investigue, pues la verdad es que yo creo que Minnesota está tan llena y tan, digamos que tomada por la izquierda en todos los campos, a todas las áreas del gobierno, que es difícil, yo creo que sería difícil creerle a una investigación, digamos, interna. Entonces es necesario que la administración ponga las manos en esto. Evidentemente hemos visto a la representante Ilhan Omar hacerse la víctima desde siempre, desde que la conocemos, es una estrategia clara. Sin embargo, yo creo que debe haber mucha gente indignada, particularmente en Minnesota, de saber que su dinero ha sido robado y que ha parado a manos incluso de terroristas. Más de $1,000 millones y bueno, se dice que parte de este dinero habría ido a parar a la organización Al-Shabaab en Somalia. Cerramos el tema contigo, Alfonso. Bueno, es que el nivel de fraude en Somalia es increíble, porque la carta de la secretaria de Educación que le pide la renuncia a Walz
responde a otro escándalo y a otro billón en inglés, $1.000 millones que se robaron a través de préstamos de estudiantes fantasmas de Minnesota. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Minnesota, verdad? Por eso también interviene la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y ahora está pidiéndose recertificar a todos los que reciben fondos del programa de asistencia nutricional suplementario. O sea, es que esto va a ser absolutamente necesario por el mal manejo de fondos que recibe el Estado, el gobierno de Minnesota, del gobierno federal para distribuirlo para un sinnúmero de programas. O sea, es un Estado enorme, gigantesco, que fomenta, que incentiva la corrupción y el fraude, y eso es precisamente lo que ha sucedido. Entonces, yo creo que es una pena, y yo creo que es importante también que la prensa le preste más atención a esto para demostrar la corrupción de estos gobiernos. O sea, me sorprende que la prensa todavía se enfoque tanto en Trump, y está bien, es el presidente de los Estados Unidos, pero que le dé un paso, que no le preste atención a estos escándalos de corrupción tan grandes en un estado como Minnesota. Claro, y seguramente ahora con el rumor o la aseveración que hace la congresista Ilhan Omar de esta supuesta detención momentánea de su hijo para pedirle una prueba de ciudadanía, quizás se van a enfocar más en eso que en investigar el fraude de miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses y cómo se puede explicar a dónde fueron. Bueno, y si esa alegación es una mentira, como argumenta el Departamento de Homeland Security, o sea, eso de por sí es un escándalo, que ella esté mintiendo a este nivel, y la prensa le debería... Es una segunda pregunta que le tienen que hacer. Primero, si se casó con su hermano, y segundo, si mintió sobre su hijo, si fue detenido por ICE. Así es, tremendo. Vamos a ver qué pasa en este caso. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel de voz. Y gracias a ustedes por su confianza. Así llegamos al final de este noticiero. Antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y a comentar sobre las noticias que ve aquí. Y muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube y suscríbase a @VozMedia. Por cierto, quédese. Si está en YouTube, quédese, y si no, vaya ahora mismo, que sigue el estreno de Fierce Talks, donde platicamos con un expreso político de la narcodictadura de Venezuela, José Pereira, uno de los llamados 6 de Citgo, las torturas que vivió, cómo ha logrado recuperarse y lo que está haciendo ahora para ayudar a otros. Vale muchísimo la pena, no se lo pierda, ya lo sabe. Enseguidita, en segundos, en nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Bendiciones, y si Dios lo permite, le esperamos mañana.